inicios de la estadística, ya que siempre hubieron inicios. Por ejemplo, vemos a los babilonios en el año 3000 a.C., ellos ya usaban pequeñas hojas de arcilla para registrar datos. También nos encontramos en el 3050 a.C., antes de que estén incluso las pirámides de Egipto, que los faraones también registraban datos de su población e incluso de la economía también que en ese momento había. También vemos en el antiguo Israel, vemos cómo en el libro de los números se registraban datos de los censos que se hicieron al pueblo. E incluso nos encontramos con los griegos, que también hacían censos con fines tributarios. Es más, los romanos, que fueron los que mejor emplearon la estadística, cada 5 años realizaban censos con el fin de ver los nacimientos, las defunciones, los matrimonios, los animales e incluso hasta las tierras que ellos adquirían a través de las conquistas. La palabra bioestadística deriva del latín status, que significa estado o situación, y fue introducida por primera vez por Godofredo Isherwood en 1760. Realizaba análisis de datos del Estado, por eso era conocida también como la ciencia del Estado. Y en el siglo XIX fue donde adquirió por primera vez la bioestadística, el recolectar y analizar datos por el inglés John Ziegler. También vemos que es la disciplina que se encarga del estudio de la ciencia de la vida, como por ejemplo biología, medicina, genética, etc. E incluso ha llegado a estar íntimamente ligada con el famoso método científico. Por eso es que ayuda en la toma de decisiones y por eso es que en la historia ha sido muy importante. Definición de la estadística. La estadística es la ciencia que trata la recolección, organización, análisis y la descripción numérica de la información. Interpreta, proporciona información para las decisiones. La estadística es parte de la matemática que se encarga del estudio de una determinada característica en una población. Recogiendo los datos, organizándolo en tablas, representándolo gráficamente, analizándolo para conclusiones de una dicha población. Un estudio estadístico consta de la siguiente fase, que es la recogida de datos, organización y representación de datos, análisis de datos y la conclusión del estudio. División de la estadística. La estadística para su estudio se divide en dos grupos, que es la estadística descriptiva y la estadística inferencial. La estadística descriptiva. La estadística descriptiva se puede definir como métodos que implican la recolección, presentación y caracterización de un conjunto de datos. Estadística inferencial comprende métodos para estimar la característica de un grupo total, como decir la población, basándose en datos de un conjunto pequeño. Ambas ramas, descriptiva y inferencia, comprenden la estadística aplicada. División de la estadística. La estadística para su estudio se divide en dos grupos, en estadística descriptiva y estadística inferencial. La estadística descriptiva se define como los métodos que implican la recolección, la presentación, la caracterización de un conjunto de datos y los presenta de forma informativa, por ejemplo, la edad de una población. La estadística inferencial comprende métodos para estimar las características de un grupo total de población que se basa en datos de un conjunto pequeño de una muestra basándose en números de personas. Ambas ramas, la descriptiva y la inferencial, comprenden la estadística aplicada. Estadística aplicada se denomina estadística aplicada al área de la estadística que se ocupa de inferir resultados sobre una población. Es la parte de la estadística que se aplica en cualquier otra rama externa a ella, como por ejemplo la psicología, la medicina, la sociología, la biología, el marketing, etc. Definición y concepto. Individuos o elementos, personas u objetos que contienen cierta información que desean estudiar. Población. Conjunto de individuos o elementos que cumplen ciertas propiedades comunes. Muestra. Subconjunto representativo de una población. Parámetro. Función definida sobre los valores numéricos
de características movibles de una población. Estadístico, función definida sobre los valores numéricos de una muestra. Variable. Una variable es una característica observable que varía entre los diferentes individuos de una población. Ejemplo, en relación de la palabra, esta puede ser finita e infinita. Finita, como es en el caso del número de personas que llegan al servicio de urgencia en el hospital al día. Infinita, si por ejemplo estamos en el mecanismo aleatórico, la secuencia de caras y cruces obtenidas en el lanzamiento repetido de una mente al aire. Clasificación de variables. Se clasifica en variable cualitativa y variable cuantitativa. Variable cualitativa se refiere a la característica y cualidad que no pueden ser medidas con números. Entre ellas podemos distinguir la variable cualitativa nominal y la variable cualitativa ordinal. La variable cualitativa nominal presenta modalidades no numéricas, que no existe un criterio de orden. Por ejemplo, el color favorito o preferido, ya sea rojo, amarillo, verde, azul, celeste, rosado, no existe un orden para que podamos escribirlo, ¿ya? Y también como el estado civil, ya sea casado, divorciado, soltero, ya eso no existe un orden para poder escribirla, puede ser cualquiera o podemos anotarlo de cualquier forma que deseemos. Variable cualitativa ordinal presenta modalidades no numéricas, pero en este caso sí existe un orden. Por ejemplo, las notas del examen de un estudiante, la de suspenso, excelente, aprobado, notable o sobresaliente. Podemos apreciar lo que es la variable ordinal en este caso cuando tiene unas notas altas o bajas de un estudiante. Solo en este caso, pero cuando sea escrito con letras y no numéricas. Es ahí donde se aplica lo que es la variable cualitativa ordinal. Variable discreta es cuando toma un número finito de valores. Quiero decir que se puede alcanzar a contar los números. Por ejemplo, la edad puede variar entre 8, 10, 15, 20 años. Y el número de amigos puede ser entre 5, 10, 15, 20. O sea, la variable discreta significa cuando se pueden contar los números pequeños. Variable continua es cuando toma un número infinito de valores, quiero decir números mucho más grandes. Por ejemplo, la estatura de unos 5 amigos puede variar entre 1,65, 1,73, 1,80, 1,90, 1,85, una cantidad de números muy elevados. Y el otro ejemplo de un balón, que puede llegar a pesar entre 50,003 gramos o 51,00933 gramos, ya dependiendo del tamaño. Con todo esto quiero llegar a hacerle entender que la variable discreta tiene un número pequeño con posibles respuestas y la variable continua tiene un número elevado mucho más grande con posibles respuestas. Muchas gracias.